Buenos días, somos el equipo número 1 y hablaremos acerca de síntesis y aplicación de nanotubos de carbono en biosensores. Damos comienzo. Los nanotubos de carbono son estructuras tubulares que se forman a partir de átomos de carbono. Todo da comienzo cuando en 1991 Sumio Lijima, un físico inventor japonés, intenta sintetizar fulereno. Sin embargo, en su intento inesperado, descubre accidentalmente pequeñas estructuras relacionadas al fulereno, en forma de laminillas enrolladas y en forma tubular, con dimensiones nanométricas, tanto de diámetro como de longitud. A estas estructuras denominaremos nanotubos de carbono, un alótropo más del carbono. A lo largo de este video hablaremos acerca de cómo se clasifican, cómo se realiza su síntesis y cómo a partir de esta síntesis se puede utilizar para aplicarse a nivel biológico mediante biosensores. Los nanotubos de carbono se clasifican de acuerdo a su número de paredes presentes. La primera son nanotubos de carbono simples, que son aquellos que se describen como una sola pared enrollada formando el cilindro, como lo muestra en la imagen superior derecha. La segunda, nanotubos de carbono múltiples, se describen múltiples paredes una encima de otra consecutivamente, como lo muestra en la imagen inferior izquierda. Dentro de los nanotubos de carbono simples, se clasifican de acuerdo a su forma de enrollamiento, obteniendo tres estructuras: ancher, o conocida mejor como forma de sillón, la estructura zigzag y la estructura quiral. En la imagen izquierda se muestra cómo se vería si se realiza un corte transversal. Si se enroscan de una forma paralela al eje del tubo, la configuración es zigzag. Si se une de forma perpendicular al eje, se obtiene ancher. Pero si se enrolla en determinado ángulo antes de cerrarse los átomos de carbono, tendrán una disposición helicoidal alrededor del eje del tubo, obteniendo la forma quiral. Las propiedades de los nanotubos se van a determinar dependiendo su estructura dimensional o de las clasificaciones ya mencionadas. La siguiente tabla presenta las propiedades más importantes a nivel general. Propiedades físicas. En general, su estructura es sólida y puede considerarse procedente de una lámina de grafeno enrollada sobre sí misma. Las propiedades químicas. Con enlaces covalentes. Los enlaces carbono-carbono son tan fuertes que producen una relación excepcionable de resistencia-peso. Resultan ser más fuertes que el acero, más duros que el diamante, con una conductividad eléctrica superior a la del cobre. Dentro de las propiedades de la mecánica, la simetría con la cual los átomos de carbono se arreglan en la pared hexagonal permite también que la conducción de la electricidad sea mucho más factible que el silicio, con una conductividad térmica superior a la del diamante. Y por último, exhiben propiedades únicas y flexibilidad morfológica que los hace multifuncionales y supercompatibles con sistemas orgánicos, y todo esto depende del número de capas presentes en el tubo del carbono. Existen tres métodos principales para la síntesis de nanotubos de carbono. El primero se conoce como de descarga de arco eléctrico. Se basa en conectar dos barras de grafito a una fuente de alimentación con un voltaje de 20 a 25 voltios dentro de una cámara de cuarzo. Y se acciona un interruptor cuando las barras están separadas por unos milímetros. Al ver una chispa o un arco eléctrico entre las barras y estando a una presión base de 400 torr de helio, el carbono se evapora en un plasma caliente. Parte de este plasma se vuelve a condensar, formándose los nanotubos. Este proceso se puede ver en la figura 6. Su principal ventaja es que gracias a las altas temperaturas, la producción de estos nanotubos es de pared única y múltiple con pocos defectos estructurales. Una de sus limitaciones es que estos nanotubos tienden a ser cortos y a depositarse en formas y tamaños aleatorias. El segundo método se conoce como de vaporización por láser. Se basa en colocar una barra de grafito al centro de una cámara de cuarzo que está llena de gas argón a una temperatura de 1200 grados Celsius. La barra se vaporiza mediante una fuente de láser pulsada o continua. Estos átomos se van hacia un colector de cobre que es enfriado por el flujo del gas argón, en donde se forman los nanotubos. Su principal ventaja es que estos nanotubos de pared múltiple son de diferentes diámetros. Esto se puede controlar variando la temperatura de la reacción. Su principal limitación es que los láseres son muy costosos
Este proceso se puede ver en la figura 7. El tercer método se conoce como de deposición de vapor químico, CVD. Se basa en colocar un cristal que contiene el sustrato que actúa como catalizador de hierro, cobalto y níquel dentro de un tubo de cuarzo. Estando a una temperatura de 600 grados Celsius con una atmósfera inerte que puede ser gracias a gas helio o argón a una baja presión, después se añade lentamente gas de metano, acetileno o benceno que reacciona químicamente, por lo cual se liberan átomos de carbono en forma de vapor. Estos átomos se unen al sustrato y se unen entre sí, formándose de esta manera los nanotubos de paredes múltiples sobre el sustrato. Su principal ventaja es que es un método sencillo para la aplicación en gran escala, como puede ser en la industria, y estos nanotubos tienden a ser largos. Su principal limitación es que estos nanotubos suelen estar plagados de defectos. Este proceso se puede ver en la figura 8. Un biosensor es un dispositivo sensible que tiene como componente de conformación un elemento biológico. Puede ser enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, células, tejidos, microorganismos, etc., el cual permite que exista una reacción de reconocimiento biomolecular. Este dispositivo permitirá la detección de moléculas biológicas, cuya señal de salida va a corresponder a la presencia de determinada biomolécula, así como también a la cantidad de esta que esté presente en la muestra. Los biosensores tienen como principal característica su alta selectividad, por ello pueden reaccionar selectivamente a muchos analitos contenidos en un sustrato. Y bueno, los nanotubos de carbono tienen una excelente conductividad térmica, incluso mayor que la del diamante, y tienen una gran estabilidad química, lo que ayuda para el diseño de un biosensor. Una de las principales aplicaciones de los nanotubos de carbono ha sido en el área de diseño y desarrollo de biosensores para la detección de biomoléculas. Los biosensores tienen como principal característica que son selectivos. La mayoría de las técnicas de detección biológica se basan generalmente en principios de detección óptica, y aunque las técnicas son muy sensibles y específicas, suelen ser complejas y de múltiples pasos. La detección que utiliza dispositivos a nanoescala ofrece una nueva técnica de detección biológica y tiene dos principales ventajas. La primera es la compatibilidad de tamaño. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las células individuales tienen un tamaño aproximado de 1 micra, los virus de 100 nanómetros y las proteínas individuales varían en el orden de 10 nanómetros, mientras que el diámetro dúplex de ADN es de aproximadamente 1 nanómetro. Ahora, si comparamos esto con el rango de tamaño de los nanoestructuras, la sección transversal típica de los nanohilos semiconductores son del orden de 10 nanómetros, el tamaño aproximado de una proteína, y el diámetro de los nanotubos de carbono de pared simple en cilindros huecos está en el rango de 1 nanómetro, que es el diámetro de dúplex de ADN. La segunda ventaja es que la mayoría de los procesos biológicos implican interacciones electrostáticas y transferencias de carga, lo que permite la detección electrónica. Los nanotubos de carbono se han funcionalizado para que sean biocompatibles y puedan reconocer proteínas, y generalmente esta funcionalización se lleva a cabo por la unión no covalente entre la biomolécula y un nanotubo para anclar una molécula bioreceptora con un alto grado de control y especificidad. Se han desarrollado dos arquitecturas de dispositivos diferentes, ambas utilizando nanotubos de carbono que conectan los electrodos de fuente y descarga. Existen dispositivos donde la corriente fluye a través de varios canales, pero el dispositivo que se usa para la biodetección es un dispositivo de un único canal de nanotubos que conecta la fuente y descarga, como se muestra en el esquema. Este tipo de biosensores utiliza un tipo de transductor en el cual la señal transformada se genera debido a una interacción electroquímica entre el analito y el electrodo. Considerando que los nanotubos forman el canal conductor,
los nanotubos adheridos a los receptores, al momento de la absorción del analito, puede haber dos posibles consecuencias. La primera es la transferencia de carga de la molécula al canal del nanotubo. Esta transferencia es por la donación de electrones de la molécula al nanotubo. Por otro lado, si la molécula actúa como centro de dispersión, disminuye la movilidad, por lo que ocurre una supresión de la corriente, que también puede ocurrir por una distorsión mecánica del nanotubo. Y en general, cuando la reacción ocurre, se genera un cambio de corriente, y esa es la forma fácil de obtener un análisis. La nanobiotecnología es la ciencia de manipular la materia a una escala atómica y molecular, haciendo uso de la investigación en diferentes campos como la química, física, bioquímica, biología, informática e ingeniería, para resolver principalmente casos clínicos causados por enfermedades o microorganismos patógenos. Actualmente se desarrollan nanomateriales biocompatibles con la función de realizar detecciones tempranas de tipo point of care, ya que se busca disminuir el tiempo que se transcurre entre la toma de una muestra y el diagnóstico. Los principales objetivos a alcanzar de la nanobiotecnología son la fabricación de sensores, circuitos, elementos electrónicos y optoelectrónicos formados entre el acoplamiento de nanomateriales con biomateriales. Ahora es turno de hablar de los inmunosensores. Son un tipo de biosensor que proporciona señales dependientes de la concentración de una molécula. Pueden ser proteínas, fármacos y hormonas, utilizando anticuerpos o antígenos como elemento sensor específico. ¿Qué ventajas poseen estos inmunosensores frente a métodos convencionales? Si comparamos métodos de detección de anticuerpos, las primeras técnicas que se vienen a nuestra mente son Western blot o ELISA. Sin embargo, estas a menudo son laboriosas, consumen mucho tiempo y necesitan instrumentos costosos. Por ende, entre las ventajas de los inmunosensores es que ofrecen un bajo consumo de muestra, un costo razonable por sus materiales y la posibilidad de miniaturización son las principales razones para el amplio desarrollo de los inmunosensores electroquímicos. Un ejemplo, se desarrollan inmunosensores electroquímicos basados en nanotubos de carbono de pared simple con bioconjugados de anticuerpos y nanotubos secundarios multietiquetados para la detección sensible de biomarcadores de cáncer en suero y lisados de tejidos. En general, estas plataformas de inmunoensayo de nanotubos de pared simple muestran una gran precisión en el diagnóstico. Los inmunoensayos comerciales modernos, incluyendo Abbott, Tandem-E, Roche y ELISA optimizado, alcanzan límites de detección de 10 a 100 picogramos por mililitro para muchas proteínas de suero. Significa que se requieren de 50 a 150 microlitros de suero. Aunque esta cantidad de muestra no es demasiado exigente para el suero, supone un reto importante para el análisis de tejidos. ¿Cómo se llevó a cabo este experimento? Se ensamblaron nanotubos de carbono de pared simple de 20 a 30 nanómetros de longitud carboxilados que se sitúan en superficies conductoras añadidas con óxido de hierro y nafión. El nafión es un polímero sintético con propiedades iónicas que se denomina ionómeros. Estos nanotubos de carbono de pared simple se caracterizaron completamente mediante espectroscopía Raman polarizada y microscopía de fuerza atómica para confirmar la orientación vertical de los nanotubos en haces de 20 a 100 nanómetros de diámetro con una cobertura mayor al 98% del sustrato sólido en el que fueron empleados, y se logra una comunicación eléctrica directa y eficaz entre los nanotubos altamente conductores en la placa y las enzimas peroxidasa bioconjugadas en sus extremos. En la imagen A se muestra el inmunosensor después de la fijación con un anticuerpo y la peroxidasa de rábano, que proporcionan una etiqueta por evento de unión. Por el caso contrario, en la imagen B se muestra el inmunosensor después de tratarlo con nanotubos de carbono, peroxidasa de rábano y anticuerpo para obtener una amplificación al proporcionar numerosas etiquetas enzimáticas por evento de unión. Y por último, a partir del año 2000 y hasta la fecha, los nanotubos de carbono son una de las áreas con mayor auge en la nanobiotecnología, pronosticando así una tasa de crecimiento anual del 14.4%.
Los inmunosensores requieren 10 veces menos muestra para asegurar una detección mayor a los ensayos comerciales y se debe buscar un desarrollo sostenible de nuevos nanomateriales para buscar combinarlos con nanotubos de carbono.